Entonces, como les venía diciendo, tenemos básicamente en la circulación de la retina que considerar tanto la barrera hematorretinal interna como la barrera hematorretinal externa. La barrera hematorretinal interna básicamente está dada a través de la circulación de lo que viene a ser de la arteria central de la retina. ¿Sí? Y la barrera hematorretiniana externa está dada básicamente por las arterias ciliares posteriores, tanto cortas como largas. Entonces, es importante considerar algunas diferencias. La diferencia básica, por ejemplo, de la arteria circular retinal, es que esta circulación no contiene tono simpático. No la contiene. A diferencia de la circulación coroidea, que sí posee tono simpático. Además de que sus capilares de esta circulación coroidea son fenestrados y sí son estimulados por moléculas como la angiotensina 2. Entonces, es importante considerar estas circulaciones porque ambas circulaciones van a ser afectadas cuando se eleva la presión arterial. Entonces, ¿cómo se manifiesta la retinopatía hipertensiva o cómo se manifiesta en todo caso la hipertensión arterial? De forma de retinopatía hipertensiva, se manifiesta de tres maneras. Ocasionando daños en la circulación de la arteria central de la retina, que es conocida básicamente como retinopatía hipertensiva, también, o como la barrera hematorretinal interna, también ocasiona daños a nivel de la coroides, o sea, básicamente a nivel de la barrera hematorretinal externa, pero además también ocasiona daños a nivel del nervio óptico, de la cabeza del nervio óptico, que la conocemos como papila. Entonces, a esos tres niveles causa daños y se van a expresar sus manifestaciones. ¿Qué ocurre? Entonces, lo que ocurre es que la barrera hematorretinana comienza a sufrir daños focales, tanto en el endotelio. Entonces, las células endoteliales se separan y empieza a haber una disrupción focal en la barrera, de tal forma que esto permite que haya un pasaje de sustancias plasmáticas, de macromoléculas, del intravascular al extravascular. Básicamente lo que sale, esas moléculas son proteínas y lípidos, pero lo que básicamente vamos a observar nosotros son la acumulación de los lípidos. Y esta acumulación de los lípidos lo vamos a ver en el fondo de ojo de forma de exudados duros. Sin embargo, además, lo que va a ocurrir es que va a haber vasoconstricciones tan intensas en las arteriolas terminales que van a terminar ocurriendo infartos en la retina profunda. Y estos infartos, esta muerte de fibras nerviosas, van a observarse como exudados blandos. Además, lo que podemos encontrar es que a nivel de la barrera retinal externa, lo que va a ocurrir es que la ruptura de esta barrera va a afectar al epitelio pigmentario de la retina. ¿Y esto qué va a ocasionar? Esta afectación va a ocasionar que el líquido que haya difusión de líquido hacia la zona subretiniana de la retina, como vamos a ver más adelante en las complicaciones que se presentan en esta patología. Las alteraciones retinianas causadas por la retinopatía hipertensiva van a depender básicamente de la duración que presenten en estas, de la gravedad de la presión arterial, de cómo estaban los vasos
previamente en el paciente y de rapidez de la instauración, ¿no? No va a ser lo mismo, pues, que la presión arterial se eleve en un paciente anciano, joven, con vasos o arteriolas ya esclerosadas, duras, a que ocurra en un paciente joven. La manifestación va a ser diferente. Va a haber mayor vasoconstricción en el paciente joven, y no en el anciano. El anciano quizás solo habrá vasoconstricción o disminución del calibre vascular solo en las arteriolas, que todavía no estén tan esclerosadas y tan duras y rígidas. De la misma forma, no será lo mismo que en un paciente que presente elevaciones de presión, pongámosles un valor de 170 con 90 a un paciente que tenga 210 con 130. Va a ser completamente diferente. Entonces, finalmente, la retinopatía hipertensiva la vamos a determinar a través del procedimiento del fondo de ojo. Aprovechando que en este caso el globo ocular, el ojo, es un órgano, es el único órgano que nos permite ver directamente a las arterias y venas, ¿no? Entonces debemos conocer las características de un fondo de ojo normal. ¿Qué vemos en el fondo de ojo? En el fondo de ojo lo tenemos que ver es la papila, que es la cabeza del nervio óptico. Tenemos que ver los vasos, tanto las arterias y las venas. Tenemos que ver cómo se encuentra la retina, cómo se encuentra la zona de máxima visión, conocida como la mácula, y de esa forma sacar una conclusión si se encuentra en estado normal o hay algún signo de patología. En la papila nos interesa bastante ver los bordes y el color. Si los bordes están definidos o no están definidos. En los vasos, miren la relación entre vena-arteria. Las arterias son algo más delgadas que las venas, en una relación de 2 a 3. ¿Hay cruces arteriovenosos? Sí los hay, pero son normales. Como vamos a ver más adelante, va a haber en la retinopatía hipertensiva alteración en los cruces arteriovenosos. Y generalmente hay un reflejo normal de los vasos sanguíneos. Generalmente las arteriolas o las paredes de las arteriolas de la retina son translúcidas, o sea, dejan de ver la columna de la sangre que pasa a través de ellas, ¿no? Pero ya con el tiempo, con la esclerosis y con los cambios de la pared vascular, van a ocurrir cambios en la coloración y ya después van a haber expresiones de esos cambios como los llaman hilos de cobre o hilos de plata, ¿no? La retina tiene un brillo normal, pero cuando tiene problemas, vamos a empezar a ver cambio de ese brillo y edematizaciones. O también vamos a poder ver exudados o vamos a poder ver hemorragias que no son normales en un fondo de ojo. De la misma forma con la mácula. Entonces, vamos a aprovechar acá. Miren cómo se debería ver un fondo de ojo normal. Miren acá la papila. Los bordes de la papila deben ser completamente nítidos. Además, la papila tiene por dentro una pequeña excavación y su color es normal. Le llaman el término rosado pálido para la retina. Es el color de la papila. Miren las venas acompañadas de las arterias. La vena es ligeramente, un poquito más de mayor calibre vascular que la arteria, ¿no? La vena es un poquito más gruesita que la arteria en una relación de 3:2. Y miren cómo la retina está limpia, no hay exudados ni hemorragias. Entonces, esto es un fondo de ojo normal. ¿Qué debemos tener en cuenta? También que hay algunas variantes. El niño tiene los vasos en la retina un poquito más tortuosos
Y con la edad los vasos se nos van haciendo más estirados, menos tortuosos, ¿no? Además también la coloración o el brillo de las paredes arteriales, porque eso va a depender bastante de la esclerosis que estas van presentando, y estos también están asociados a la edad del paciente. También tiene que ver mucho, a veces, el estado refractivo del paciente, porque el estado refractivo del paciente, de alguna manera, al ver a través de los lentes que generan ese estado refractivo del paciente, también va a generar cambios en la forma de estas estructuras. Entonces tenemos que considerar, sobre todo cuando los pacientes son astigmatas altos, o miopes altos, o telmétropes altos, ¿no? Entonces, ¿qué signos tenemos en el fondo de ojo que se presentan en la retinopatía hipertensiva? Bueno, lo que tenemos es adelgazamiento o disminución del calibre vascular, o lo que se puede llamar estrechamiento de las arterias. Entonces las arterias van a disminuir en su calibre. Entonces ya no encontraremos una relación vena-arteria de 3,2, sino que al disminuir podemos encontrar una relación vena-arteria de 3,1, ¿no? Al disminuir el calibre vascular de las arterias. ¿Qué más? Se pueden encontrar cambios en el brillo y en el reflejo y en la coloración de las paredes, ¿no? Puede ser en forma de la forma de hilo de cobre o hilo de plata. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar cruces arterios venosos, pero patológicos, porque pueden haber cruces arterios venosos normales. Los cruces arterios venosos patológicos se caracterizan por dos situaciones. Uno es en el cambio de dirección de la vena con respecto a la arteria en el cruce, ¿no? Y dos, es la disminución o incluso la desaparición del calibre de la vena en el cruce con la arteria, ¿no? Y esto ocurre básicamente porque en los cruces, la arteria y vena comparten juntos la adventicia. Esta se va endureciendo, se va esclerosando. Finalmente, las venas colapsan más fácilmente a estas fuerzas y desaparecen, ¿no? Y también podemos encontrar un poco de dilatación y tortuosidad en las venas. Pero esto, bueno, esto puede confundir un poquito, pero en las venas esto va a depender bastante de la edad del paciente. Miren acá, por ejemplo, vemos cómo la vena, aquí está la vena y aquí está la arteria, y miren cómo la vena a nivel del cruce ha disminuido el calibre, ¿no? Está disminuyendo su calibre. Entonces esto sí es un signo de compresión venosa, y podríamos decir que esto es un signo de retinopatía hipertensiva. Entonces podríamos decir que esto es un cruce arteriovenoso patológico. Sin embargo, es muy importante considerar también que cuando vean esto, o sea, por fondo de ojo podemos hacer la sospecha, pero definitivamente que el paciente debe ser hipertenso para catalogarlo de esa forma. Entonces es muy importante tener la evaluación de las funciones vitales del paciente. Miren también cómo cambia el reflejo y el brillo de los vasos de las arterias, generando pues lo que le conocen como arteriolas en hilo de plata o arteriolas en hilo de bronce. Y miren también cómo las arteriolas en este caso están adelgazadas de calibre, ¿no? Entonces, acá hay una disminución de calibre vascular arteriolar, y esto es comparable con el grosor de la vena, ¿no? Miren, hay una relación de 3,1 más o menos. Entonces, hay una vasoconstricción arteriolar. Entonces, también, ¿qué tenemos? Tenemos también la presentación de exudados. Como ya lo dijimos anteriormente, va a haber pasos de sustancias plasmáticas del intravascular al extravascular, y estas se van a acumular básicamente los lípidos, y eso nos van a dar lo que conocemos como exudados duros. Si además tenemos
ya excesiva acumulación de exudados duros, estos se van a colocar ya casi en grandes partes de la retina y en la zona de la mácula, por la distribución de la capa de fibras nerviosas, van a tomar una forma de estrella. Entonces, los exudados duros tomados como forma de estrella van a ser conocidos como estrella macular. Cuando se presenta una estrella macular, de todas maneras, estamos hablando de una retinopatía hipertensiva de grado 3. Entonces, ya es una retinopatía hipertensiva a considerar en el paciente. Además, también lo que va a haber es infartos, zonas de infarto, zonas de muerte, focalizados de tejidos de la capa de fibras nerviosas, áreas isquémicas, y estas zonas de isquemia y de necrosis se van a conocer como exudados algodonosos o exudados blandos. Pero todos estos signos que estamos explicando no son patognomónicos. Esto mismo pueden encontrar, por ejemplo, en retinopatía diabética, ¿no? No es patognomónico de la retinopatía hipertensiva. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar hemorragias, ¿no? Las hemorragias pueden ser en llama, en forma de uso, y la forma la adoptan dependiendo de la disposición de la capa, de las estructuras de la capa que en ese caso ocurre. Por ejemplo, si ocurre en la hemorragia en capa de fibras nerviosas, la hemorragia va a tener forma en uso o de llama, simplemente porque esa hemorragia está en una zona donde la distribución de las fibras es longitudinal. Y en las zonas más profundas, las hemorragias, de las capas más profundas de la retina, las hemorragias van a ser de tipo puntiforme, ¿no? Simplemente también, ¿por qué? Porque ahí la disposición ya es de células, nada más. De todas maneras, considerar que también en casos avanzados podemos encontrar ya que no se hace el problema tan focal, sino se empieza a hacer un poco más difuso y se van a encontrar incluso edemas isquémicos de la retina en situaciones de mayor gravedad. Miren acá, por ejemplo, acumulaciones de lípidos conocidos como exudados duros, ¿no? Podemos ver acá también una mancha algodonosa, una zona de infarto, una zona de isquemia, ¿no? Como exudados blandos o algodonosos. Podemos ver acá las hemorragias. Miren, las hemorragias son alargadas, fusiformes o en llama, ¿no? Y podemos ver acá el cambio de brillo o de coloración de las paredes vasculares, ¿no? Una esclerosis arterial. Y también podemos aprovechar para ver la relación entre la arteria y la vena, ¿no? Acá lo mismo. Miren acá, los exudados duros pueden ser en tan cantidad y magnitud que empiezan a acumularse y distribuirse de mayor cantidad en toda la retina, pero en la mácula, esta es la mácula la van a identificar porque está hacia el lado temporal del nervio óptico y está entre las arcadas temporales, esta es la arcada temporal superior y la arcada temporal inferior. La mácula está acá, esta zona se conoce como poro posterior. La mácula se encuentra acá y miren, la acumulación de exudados duros o lipídicos en la mácula se van distribuyendo en forma de estrella. Entonces, esto se conoce como estrella macular. Y caracteriza mucho a lo que vamos a ver a la retinopatía hipertensiva de grado 3, ¿no? Acá tenemos, miren cómo a nivel del cruce arteriovenoso se está adelgazando la vena, se adelgaza la vena en su calibre, entonces es un cruce arteriovenoso patológico. Entonces, tenemos
La clasificación de la arteria hipertensiva más usada es la de Keith-Wagner. Esta clasificación está en 4 estadios. El estadio 1, 2, 3 y 4. Y cada estadio tiene signos característicos. El primer estadio, el signo característico va a ser la constricción arteriolar. En un fondo de ojo donde solo ven constricción arteriolar y esto comparado a la arteria de la vena, si ven que la arteriola está su calibre está muy disminuido, entonces en un paciente que tiene hipertensión podríamos decir que es un estadio 1. Si en el paciente encontramos cruces arteriovenosos patológicos, diremos que es un estadio 2. Si además en un paciente encontramos una estrella macular, o sea, abundantes exudados duros que están conformando ya estrellas maculares, diremos que es un estadio 3. Y lo que caracteriza al estadio 4 es que básicamente es el edema de papila. Entonces, un paciente que tiene edema de papila, lógicamente, si estamos hablando de una enfermedad sistémica, el edema de papila se debe encontrar en los 2 ojos, ¿no? Entonces, si encontramos edema de papila en los 2 ojos, en el contexto de una retrohipertensiva hipertensiva grave, severa, una emergencia hipertensiva, estaríamos frente a un estadio 4. Miren acá, comparen el calibre de la vena, esto es la vena, comparen con el calibre de la arteria. Miren, más o menos es una relación de 1 a 3. Entonces acá podemos decir que hay una vasoconstricción generalizada de las arterias, ¿no? Entonces, ¿qué más encontramos? No encontramos nada más. ¿Vemos cruces arteriovenosos patológicos? No lo vemos. Entonces podríamos decir, si es un paciente, esto está en el contexto de un paciente hipertenso, podríamos decir retinopatía hipertensiva de grado 1. Miren acá, en este paciente. Miren acá, esta es la vena. Y esta es la arteria. Estamos en un cruce arteriovenoso, pero miren, la vena desaparece. Desaparece en el cruce arteriovenoso. Entonces, estamos frente a un cruce arteriovenoso patológico, ¿sí? Y si es un paciente hipertenso, estaríamos en un estadio 2 o en una retinopatía hipertensiva de grado 2. Como podrán entender, para que ocurra esto, tiene que haber pasado pues buen tiempo. Entonces, esto es un signo de cronicidad, ¿no? O sea, este signo no ha sucedido, no es que ayer se elevó la presión en el paciente y ahora tienes. Para que un paciente tenga esto, debe haber pasado mucho tiempo. O sea, el paciente es un paciente hipertenso crónico, ¿no? Entonces, quizás ahí es donde nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar entre eventos agudos y crónicos, ¿no? Una de las causas por cual nos llaman a hacer un fondo de ojo es ese, ¿no? Por ejemplo, una mujer gestante, por ejemplo, de 24 semanas, sin controles prenatales, llega con presión arterial elevada, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos si es un proceso agudo que recién se está instalando, que está asociado al embarazo, o si esto viene de una paciente ya con un problema ya anterior al embarazo, o con una retinopatía hipertensiva crónica? Simplemente el fondo de ¿qué nos ayuda? Signos como este, cruces arteriovenosos patológicos. Entonces, al encontrar esto, le decimos, pues, con seguridad que estamos frente a una retinopatía hipertensiva. Miren, un grado 3, observen, miren, aquí está la mácula y miren, se está conformando exudados duros en forma de estrella, ¿no? Entonces estamos frente a una estrella macular que configura un estadio 3 o un grado 3 de retinopatía hipertensiva en la clasificación de Keith-Wagner. Y finalmente, miren acá,
Miren acá. Hay hemorragias en llama, pequeñitas, hay hemorragias puntiformes, las venas están completamente tortuosas y dilatadas, hay una vasoconstricción generalizada de todas las arterias, y miren, no puedo identificar los bordes, de la papila. Entonces estoy frente a muchos signos de una probable retinopatía hipertensiva, pero además la papila está con bordes difusos y probablemente elevada. Entonces, estamos hablando de un edema de papila. Si esto ocurre en ambos ojos, entonces estamos en un problema que probablemente sea sistémico. Si el paciente es hipertenso y esto está asociado a presiones muy elevadas, definitivamente diríamos que hay un estadio 4 en la clasificación de Kay-Wagner, ¿no? O sea, una retinopatía hipertensiva de grado 4. Pero además, lo que hemos visto han sido todo cambios básicamente en la barrera hematorretinal interna, ¿no? Que se pueden ver en el fondo de ojo, pero además también va a haber fallas en la coroides, en la barrera hematorretinal externa, ¿no? ¿Y qué va a suceder ahí? Lo que va a haber es acumulación de líquido, ¿no? Subretinal. Entonces ahí lo que ocurre es acumulación de líquido subretinal y ocurren lo que se llaman los desprendimientos serosos de la retina, ¿no? Todos estos ocasionados básicamente por daños en los lóbulos de las cóbleo-capilares como consecuencia del tono simpático, ¿no? Este tono simpático a veces es tan intenso que terminan llevando a necrosis de las arteriolas terminales. Además de esto, hay algunas condiciones o situaciones que pueden también presentar elevación de la presión arterial. Una de ellas es la retinopatía toxémica o la retinopatía del embarazo, ¿no? Esto generalmente ocurre en mujeres gestantes, más o menos que están entre las 21 o 22, por encima de las 21 o 22 semanas de embarazo, ¿no? Entonces empiezan a hacer elevación de la presión arterial. Entonces, en estas pacientes que empiezan a hacer elevación de la presión arterial, vamos a encontrar signos agudos. ¿Qué signos? Vasoconstricción de las arteriolas, ¿no? Eso podemos encontrar. Pero si el problema es muy severo, porque estos pacientes pueden llegar incluso hasta eclampsias, ¿no? Llegan a convulsionar. Entonces, podemos encontrar mucho daño en la parte de la coroides, conocido como coroidiopatía hipertensiva, y estos pacientes hacen desprendimientos incluso serosos de la retina. El manejo de estos casos, ¿cuál es? Bueno, si la situación es grave, compromete la vida de la madre y también del producto, bueno, es suspender tratan de interrumpir el embarazo, porque esa sería la única forma de detener esta situación, ¿no? Entonces miren acá cómo hay zonas de elevación en la retina que corresponden al desprendimiento seroso de la retina, ¿no? Esto se ve bastante en pacientes que han hecho eclampsia, ¿no? Miren acá, básicamente en este fondo de ojo que pueden ver, hay vasoconstricción generalizada de las arteriolas y unas pequeñas hemorragias, ¿no? Y también exudados, blandos y duros. Entonces, ¿qué signos tiene? Tiene signos agudos, básicamente, ¿no? Hay vasoconstricción generalizada. No tiene cruces arteriovenosos patológicos, entonces hay signos agudos. Una retinopatía aguda. Miren acá, ¿qué tenemos? Básicamente lo que tenemos es abundantes exudados. Miren, hay abundantes exudados y los exudados se están acumulando y ya se está configurando una estrella macular. Miren acá, se está configurando una estrella macular, entonces ya estamos en una retinopatía grado 3, entonces ya es una retinopatía de consideración, puede ser grave.
Miren, acá ya la estrella macular está configurada, ¿ves? Se nota mucho mejor, hay hemorragias en llama, ¿no? Entonces acá hay una estrella macular, ¿no? Entonces, retinopatía hipertensiva grado 3, ¿no? ¿Qué complicaciones se presentan en la retinopatía hipertensiva? Bueno, se pueden ver, como ya hemos visto, desprendimientos serosos de la retina. Puede haber oclusiones tanto de vena o pueden haber oclusiones de arteria central de la retina. Puede haber también pérdida visual del paciente cuando la mácula se compromete. Exudados, edemas maculares, hemorragias en la mácula, ¿no? Pueden generar afectación de la afectación visual y esto se explicaría por daño en la mácula. Así como también se puede ver atrofia del nervio óptico. Miren acá, vemos una retina pálida con vasos exangües y una mácula que tiene forma, está un poquito roja, rojo cereza le llaman. Entonces estamos en un contexto de una retina completamente isquémica, donde solo recibe un poco de irrigación la mácula. Entonces estamos en el contexto de una obstrucción de la arteria central de la retina, ¿no? La irrigación retiniana, al ocurrir una obstrucción de la arteria central de la retina, queda completamente la retina pálida. Miren, acá hay un vaso exangüe. Pero la mácula, que generalmente tiene una irrigación a nivel de la coroides, a través de la arteria cirocoroidea, todavía sigue un poco irrigada, por eso la coloración rojiza, ¿no? Comparada a un tejido completamente isquémico. Entonces, si le pregunta, ¿no? ¿En qué patología, en qué complicación de la retinopatía hipertensiva se presenta la mácula rojo cereza? Pues es en la obstrucción de la arteria central de la retina. Acá hay gran compromiso visual. El paciente a veces no llega a ver ni movimiento de manos, y es brusco y no duele, es no doloroso. Es una pérdida generalmente de la visión de un solo ojo, indolora y brusca, ¿no? En el contexto de un paciente, por ejemplo, que tiene hipertensión arterial. Miren acá, miren este fondo de ojo. Si yo veo solo un ojo, diría que estoy frente a una retinopatía hipertensiva, pero a veces vamos al paciente y es un paciente que ha perdido la visión hace 1, 2, 3 días de un ojo, pero vemos el otro ojo y el otro ojo está casi normal, no hay nada. Entonces, en un ojo el fondo de ojo es aparatoso y en el otro ojo no. Y pues acá estamos, miren, acá tengo ahí hemorragias en llama, ahí están los vasos dilatados, miren, el nervio óptico ha perdido, los bordes están difusos. Entonces, esto podría ser una retinopatía hipertensiva, pero no se olviden, una retinopatía hipertensiva tiene que cambiar, generalmente los cambios son en ambos ojos, debe ser así porque es una enfermedad sistémica. Pero si ven mucha diferencia, mucha simetría entre un ojo y un otro ojo, entonces tenemos que decir algo particular más pasó en el otro ojo. Y efectivamente, cuando sucede eso, cuando ven que en un ojo hay compromiso de la visión considerable a severo en un ojo, en este contexto de fondo de ojo, en un paciente hipertenso, estamos frente a una obstrucción de la vena central de la retina, ¿no? Entonces, estos pacientes que hacen obstrucción de la vena central de la retina, si es isquémico, terminan después de más o menos 3 meses, de 100 días, con lo que llaman el glaucoma de los 100 días, ¿no? Es un ojo que queda ciego, pero además de ciego, duele, porque las presiones oculares empiezan a elevarse y elevarse. Y la explicación de esto es porque después de esto lo que van a ocurrir es la proliferación de neovasos que van a cerrar todo el trabéculo y el drenaje del globo ocular.
Entonces el paciente termina, en estos casos, con un ojo ciego doloroso, ¿no? O sea, es un ojo que no solo no ve, sino que además duele. Miren acá el nervio óptico, ¿cómo se ve? Completamente pálido, ¿no? Entonces acá estamos frente a una atrofia del nervio óptico, ¿no? Entonces también otra complicación que se puede presentar. Entonces, esta es la última diapositiva. Entonces, la conclusión de esto es, pues, manejemos bien a nuestros pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Básicamente, el daño que se puede ver en el fondo de ojo, en realidad es de la vasculatura del fondo de ojo, en realidad es expresión de lo que está ocurriendo en cada órgano de la economía de ese paciente, ¿no? Y definitivamente, pues, el asunto está, no es proteger el ojo, sino finalmente es ayudar al paciente y darle, evitar que se complique y evitar, pues, que pierda calidad de vida a nuestro paciente. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, ¿podría volver o sea, explicar sobre los cruces arteriovenosos? Ah, no cruces. Sí, por favor. Ya. Los cruces arteriovenosos, miren acá este fondo de ojo. Miren, por ejemplo, acá hay cruces arteriovenosos, pero no hay pérdida no hay desaparición no hay desaparición de la vena, tampoco hay cambios en su dirección. Entonces, no es un cruce arteriovenoso patológico, ¿no? Pero, por ejemplo, miren acá. Acá sí hay desaparición del trayecto de desaparición casi completo de la vena, ¿no? Entonces, acá sí se puede considerar un cruce arteriovenoso, pero patológico, ¿no? Entonces, básicamente esto ocurre porque en los cruces, tanto la arteria como la vena comparten la estructura más externa de los vasos, que es la adventicia, ¿no? Entonces esa adventicia se va endureciendo y va generando compresión, tanto la arteria y la vena. Lógicamente la vena, al tener paredes menos rígidas, menos duras, que colapsan fácilmente, va a colapsarse y desaparecer. A esto se conoce, a esa depresión de la vena se conoce como síndrome de Gam, del signo de Gam, ¿no? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, así es que si te preguntan, por ejemplo, cruces arteriovenosos son las características de la arteria hipertensiva, no, pues, no la caracterizan. Cruces arteriovenosos patológicos, sí. Porque sí, en un paciente normal puedes encontrar cruces arteriovenosos, pero no son sin características patológicas normales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, quiero agradecerles por haberme acompañado en esta clase, haber compartido su tiempo y les deseo un bonito día. Gracias, doctor. Ya, cuídense.
Buenas tardes, doctor Clemente. Gracias. Ya, gracias también. Cuídense. A todos los jóvenes. Salud.